Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Una Sola Palabra. Gracias a los que me han escrito, me han preguntado, Jordán, ¿no lo vas a hacer? No has dicho nada en redes, no sé qué. Bueno, esta semana estuve un poco enfermo. Este programa casi no sale, pero gracias al esfuerzo de mi invitada de hoy, a quien le mando un beso enorme, Dulce Barrera, licenciada en Educación, vive actualmente en Buenos Aires, pues decidimos grabar viernes en la madrugada con todo el esfuerzo, no sé qué, un tinto de verano. Bueno, primero hice la entrevista, ya me lo tomé, así que bueno, no lo van a ver aquí como en el inicio, ¿ya? ¿De qué vamos a hablar en este podcast esta semana? De un tema que yo creo que es fundamental, es un tema que es vital, es un tema que es trascendente a la sociedad, ¿vale? Y seguimos en este análisis que estamos haciendo. Es el tema de la educación. ¿Qué estamos haciendo con la educación? ¿Qué educación estamos dando a nuestros hijos? ¿Los estamos preparando para el mundo que estamos construyendo? Ahora que acaban de lanzar una nueva red social y tal y qué sé yo, y la inteligencia artificial va, bueno, a una velocidad increíble y no sé qué va en la carrera espacial y bueno, en fin, estamos realmente preparando a los niños más allá de darles una pantalla como niñera para ser parte de ese mundo. De eso vamos a hablar en los próximos minutos con mi invitada y para comenzar como siempre, bueno, quiero agradecer a toda la gente que nos ha apoyado en este proyecto, a la gente que nos sigue, que nos comenta, que nos comparte, que nos critica todas las semanas. Gracias por todo eso. Si te gusta, pues ya sabes qué hacer, no te lo voy a indicar. Y voy a comenzar con un video de un chico que conseguí cuando hacía mi búsqueda por internet, que me gustó, me llamó la atención porque dice, gracias sistema educativo. Gracias, ¿por qué? Así comienza Una Sola Palabra. Querido sistema. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got. It was... Bueno, este programa es un esfuerzo tecnológico, así que les pido un poquito de comprensión con nuestro formato del día de hoy, un formato distinto otra vez. La semana pasada tenía una entrevistada aquí en la sala, ahora tengo una entrevistada preciosa a la cual quiero muchísimo, que está al otro lado del mundo trasnochándose para hablar conmigo y además tiene mucho frío. Dulce Barrera. Dulce, te mando un beso, licenciada en Educación, es especialista en temas de ¿qué? De formación infantil, es coach y trabaja en una fundación o algo así. Si quieres nos cuentas un poquito, en Buenos Aires, Argentina. Fíjense cómo va creciendo la producción de este programa, Gabriel. Sin un peso tuyo, no has puesto nada para este programa. Dulce, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Jordán. Vamos a hablar de educación. Obvio. Cuéntame, a ver, te quise invitar y lo planeamos, y te decía yo al principio, me acaba de pasar algo con uno de mis hijos en Venezuela, educación privada. La educación pública yo siento que ya no existe en nuestro país, que lamentablemente es muy mal ejemplo en muchas cosas, aunque también hay cosas positivas que decir de la educación venezolana. Primero ese tema, ¿no? de la mercantilización de la educación. Pero segundo es este asunto de que el mundo parece que está yendo muy, muy rápido, demasiado rápido, y que no estamos preparando a los niños. Como especialista en el tema, ¿cuál es tu primera foto acerca de qué está pasando con la educación, sobre todo en nuestros países de América Latina? Mira, más que en América Latina, yo diría que en el mundo. O sea, como es sabido, todo el mundo ya, viste que en educación, que es lo bueno y lo malo, todo el mundo mete su cucharada y critica, y pocos
asumen también, ¿no? Que creo que eso es una de las tantas causas de por qué la educación está como está. A mi modo de ver, la educación tiene 200 años de retraso mínimo. Y es por, mientras tú estás enseñando al niño a escribir en un papel que está bien, que tiene sentido, porque cognitivamente a nivel psicomotriz es necesario que esos niños vayan, empiecen a tener esas conexiones. O sea, pero mientras tú estás todavía enseñando eso y estás tratando de poner al niño a memorizar unas letras, unas fechas patrias, o sea, ya tenemos inteligencia artificial que prácticamente hace todo. Entonces, se ve la diferencia incluso en la preparación que nosotros como educadores tenemos. O sea, te hablo, yo estuve en Venezuela, trabajé por 17 años más o menos en la educación pública. Sí, 17. Hasta el 2017 que me vine. Y la verdad es que las maestras incluso, o sea, ya usar una computadora, incluso redes sociales, o sea, les costaba un montón, te estoy hablando del 2017. Imagínate esas, o sea, esos docentes enseñándole a unos niños que crecieron con eso, que para ellos es totalmente normal. Entonces, obviamente que la educación está atrasada, inevitablemente se necesita hacer un giro, un cambio, y yo creo que la crítica está buena, pero tenemos que empezar a mirar cosas que estén sucediendo buenas para empezar a replicarlas, ¿no? Porque, por ejemplo, y te voy a poner por lo menos el caso que trajiste de tu hijo, me pasa que siempre se dice, o sea, en Venezuela en realidad yo siento que en la educación privada se paga, es más para que los niños no falten a la escuela. Y el papá y la mamá lo que piensa básicamente es en eso. Y no está viendo de fondo que puede conseguir otras escuelas o no conseguir, pero más exigir sobre el tipo de educación que quiere para sus hijos. ¿Cuántos papás de verdad, sinceramente, tú como papá, yo no tengo hijos, pero tú como papá, te has sentado a pensar y decir, ¿qué educación le quiero dar a mi hijo? O sea, ¿qué escuela quiero hacer? Voy a analizar de estas 3, 4, 5 escuelas, ¿puedo pagar esto? ¿Qué tipo de educación quiero dar? Y Bueno, pero exigir. ahí pusiste el clavo caliente en la madera. ¿Por qué? ¿Qué puedo pagar? O sea, cuando te estoy hablando de que me piden $600 para inscribirlo Claro, te y estoy un hablando salario en porque, Venezuela son $7, ¿cómo lo no, haces? bueno, Pero no es lo que quieres, es es lo que puedes pagar. obvio, es que es lo que te digo, o sea, te estoy hablando porque me diste el ejemplo de tu hijo, que es a nivel privado. Lamentablemente, creo que el 99% de la población venezolana que tiene hijos, dudo que tenga $600 para pagar una inscripción. Pero digo que si tienes el poder adquisitivo, ¿en realidad estás pensando en eso o estás pensando en que, bueno, este colegio me dijeron que era bueno o era prestigioso porque tiene muchos años trabajando así? Pero en el caso de Venezuela es súper atípico porque, bueno, lamentablemente la educación pública no existe. O sea, de verdad, sinceramente, yo me quito el sombrero con las maestras que todavía quedan, y una de ellas es mi hermana. O sea, mi hermana todavía está ahí, que yo le digo, uy, por favor, pero bueno, la entiendo porque le gusta lo que hace, está comprometida, o sea, está metida ahí con los niños, pero la mayoría de los maestros en la parte pública ahora mismo son maestros y en el otro medio tiempo están haciendo otras cosas para poder ganar la plata. Entonces, un maestro que está pensando en que al salir tiene que ver cómo ir a trabajar en otra cosa para ganar la plata, obviamente, qué educación, ni siquiera qué actualización se va a querer dar si no se puede ni siquiera comprar un teléfono y mucho menos una laptop, ¿no? Entonces, ahí estamos como un extremo, nivel pobreza extrema. Eh, y es difícil poder exigir. Sin embargo, hay casos de éxito que son un poquito más económicos, que no te digo que son la panacea y lo mejor del mundo, pero por ejemplo también tengo, o sea, conozco de cerca, porque aparte yo me formé, estudié todo en las escuelas de Fe y Alegría, por ejemplo. Los Fe y Alegría enseñan, por ejemplo, como son para lugares pobres, por ejemplo, enseñan muchísimo lo que es la parte de oficios, porque saben que esos niños terminan el bachillerato y van a salir a trabajar. Y incluyen a las madres, las ponen a trabajar allí, o sea,
es un movimiento que creo que es aparte, pero me parece que es un caso que a pesar de las dificultades que hay en Venezuela, todavía es accesible. Y en las escuelas privadas en Venezuela, o por lo menos la mayoría, yo no estuve nunca en privado, pero sí tengo muchas amigas que sí lo están, y yo lo que veo es que realzan muchísimo esto, lo de la disciplina, lo de todos ordenaditos, donde no falta la clase, entonces es como, no sé qué tanto. Dulce, yo no sé, siempre en la escuela, yo fui muy rebelde en la escuela, siempre estaba castigado, siempre estaba en la dirección, siempre me llamaban a mi mamá, me suspendían, no sé qué, porque tenía el pelo largo. Una vez en bachillerato me acuerdo que era zapato negro, no sé qué tal, y yo no tenía zapato negro. Y mi tío, que era obrero, me regaló sus botas de obrero, unas botas amarillas, Caterpillar, que después se pusieron de moda y tal, no sé qué, y todo el mundo las usaba. Yo las usé porque no tenía más nada. Y no me querían dejar entrar al liceo porque cargaba esas botas. O sea, esas cosas pasan y siguen pasando y parece que van a seguir pasando. Pero yo quisiera también, voy a jugar aquí al abogado del diablo, que tú me lo dijiste antes de empezar y ahora no me lo dijiste. Me pasó mucho en Chile y también quiero reconocer, como lo hiciste tú, el trabajo de Fe y Alegría, el trabajo de muchos maestros venezolanos, los que todavía resisten, porque eso no tiene otro nombre. Esas son la verdadera resistencia, no los tirapiedras, sino los que están ahí calándose los muchachitos de los demás, el que no le pueden pagar, el que todo el estrés que genera que un papá o una mamá sola con este tema de la migración y la familia dividida, o sea, uno pone la plata y el otro es el que tiene que llevar al niño, buscar al niño, ver qué hace, hacer la tarea, no sé qué. Entonces al final es como una supercarga, ¿no? Que además resiente al niño. Bueno, tú sabrás, de eso me vas a contar ahora. Pero me pasó en Chile que veía niños, unos sobrinitos que tuve allá, hijos de un amigo que me recibió, que en la escuela eran como súper preparados. Ojo, y hablo de Chile, que nos las han vendido y nos las venden todavía como la Suiza de América Latina, y resulta que estos niños cuando llegaban ahí, les hacían un examen, no, tú no estás para tercero, tú estás para quinto, tú estás para... No tienen esos nombres, ¿no? Tienen como otros nombres, otros niveles. Pero y me decían, además, Gabrielito, que a veces me pone a hacer tarea con él, me decía, pero si esto yo lo vi hace 3 años, ¿sabes? Como que, no sé, multiplicación de 2 cifras, o qué sé yo, esas cosas que mi cerebro no le calza. Eso también pasa, ¿no? No sé qué has visto tú en Argentina. Sí, no, a ver, acá en Argentina es igual. Y incluso a mí me pasó, yo me vine para Argentina, no emigré, o sea, yo no me vine con la valija diciendo me voy a quedar en Argentina, no, yo vine a estudiar un diplomado en proyectos educativos. Y yo estudié con directores, coordinadores de escuelas privadas de plata de acá de Argentina. Y a nosotros nos estaban dando todo el currículum, de la parte curricular, de lo que era la gestión de proyectos, de todo lo que es la temática, todo lo del diseño, que el que es maestro y va a escuchar esto va a entender de qué estoy hablando. Pero todo lo que implica los ejes temáticos, que al final es lo que el niño va a ver, yo todo ya lo había visto, Jordán, en la universidad. O sea, nuestro proyecto, lo que eran proyectos educativos, no sé si tú te acuerdas cuando tus hijos te llegaban, que es el proyecto educativo y que tenía que presentar un acto y que tenía que llevar esto y que tenía que hacer esto, los ejes temáticos, los proyectos globalizados, todo eso, yo lo vi, te estoy hablando que yo me gradué en el 2005 y yo lo vi en la universidad. Y acá me lo estaban dando como algo innovador que estaba en boga porque en España hay una escuela muy reconocida que la pone, eso sí, esa escuela sí la está poniendo, pero el proyecto educativo, que cuando se hizo todo lo que fue la reforma curricular bolivariana, el primero, ya después lo otro fue una locura, pero el primerito que se hizo en el año 2002, me parece, ese primerito que se hizo, son las bases de lo que yo estuve viendo acá en el 2017.
Ahora, Estamos, Dulce, lo- educar, fíjate que, no sé, yo recuerdo mucho, mi mamá me decía, estudie, mi hijo, para que sea alguien en la vida. O sea, me metió en la cabeza que si yo no estudiaba, era nadie, o sea, no existía, ¿no? Y ahora tú me dices, mira, estos niños llegan aquí y son unas eminencias porque traen muchas cosas. Entonces yo a veces siento, y te lo digo como papá, más que como entrevistador en este caso, que la educación a veces se ve como una caja para meter cosas, Ujú. como si el niño es un recipiente al que hay que tapuzarlo de un montón de información. Y por ejemplo, en mi caso, que soy, Gabriela dice que esto no, pero que me diagnosticaron Asperger cuando estaba pequeño y dislexia. Eh, por ejemplo, a mí las matemáticas nunca me han entrado por ninguna parte. O sea, de verdad usted me pone a mí a dividir algo y yo no puedo. Y a mí me generó mucha frustración durante toda mi vida sentir que yo no podía con eso. Y me ponían clases particulares y me mandaban poner la monja y me mandaban poner la señora Fernández y me daban con la regla por la mano cuando le pegaban a uno y todo ese cuento porque no podía, era que no podía. ¿Vale? Después se dieron cuenta que era que mi cerebro es más creativo, que tengo una oratoria muy buena, que, ¿sabes? Que tengo otras habilidades. Pero el modelo educativo, que es hacia donde yo quiero apuntar con este programa, me hace sentir, me hizo sentir, me hace sentir y creo que me va a seguir haciendo sentir que los niños son como un vaso Ujú. que hay que llenar con un montón de vainas como para que sirvan para algo. Sí, ¿Cuál es tu sensación? sí, no, es así. Es así. El, el- a ver, yo te estoy hablando de estas cosas buenas, pero también, de hecho, una de las razones por las cuales cuando yo me vine de Argentina y nunca, o sea, yo tengo mi título guardado y me lo traje porque para poder estudiar pensé que me lo iban a pedir, al final nunca me lo pidieron, lo apostillé por eso, pero yo jamás se me pasó por la mente dar clases y es porque yo estoy totalmente en contra del sistema educativo mundial. Y es porque, o sea, hoy, Y al eres día de hoy, maestra. soy maestra, pero al día de hoy, nosotros tenemos que es enseñar otras cosas, habilidades. Primero, habilidades sociales. Los niños hoy en día están todo el día metidos en un teléfono, en una tabla, jugando, en una red social y no saben conversar entre pares. Y yo creo que esto no lo he leído, pero esto es como una conclusión mía. A mí me parece que este tema del bullying que ha estado aumentando, todo tiene que ver con eso. Y aparte, bueno, la pandemia ni hablar. Pero para mí esto tiene que ver mucho con que los chicos, antes nosotros, ¿qué hacíamos? Jugábamos y si no jugábamos nos aburríamos. Y el aburrimiento está perfecto porque ese ocio te hace pensar en otra cosa y a ser creativo, etcétera. Y ahora ni siquiera le das Entonces al tú te niño. aburrías. Yo, no mucho porque Creo que los niños de antes, yo creo que yo los niños soy, de antes no nos aburríamos. no, ya va. Porque uno está Ah, aburrido y uno, por ejemplo, yo me saltaba la cerca y me guindaba en claro, una mata. Y inventabas, veías qué hacer, pero ahora los de ahora había un se aburren a momento, cada rato. había un momento de aburrimiento donde todos los niños, por lo menos, o sea, yo recuerdo, y yo soy trilliza, ¿eh? Así que tuve muy pocos momentos, pero en mis momentos que yo estaba aburrida, que no quería jugar con mis hermanos, era pensar qué puedo hacer. Y en ese pensamiento, o sea, a lo mejor tú no te acuerdas, pero hubo un momento en que tú te aburriste siendo niño y pensaste qué hacer y ahí era donde se te ocurría Me ponía a subirte a una dibujar. baranda Yo me ponía a dibujar. Yo me ponía a dibujar o horas te y horas. ponías a dibujar o te ponías a cantar o te ponías a inventar cualquier cosa. El momento de ocio, o sea, ahora mismo con todo esto que hay que hacer, tener todo ya el sistema en general, el mundo es así, hace que no nos permita ni siquiera, o sea, tener un momento de ocio es pecado. Y eso le está pasando a los niños, aparte de que con las redes sociales, que todo es rápido, 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 o sea, el nivel de atención de ellos ya es de 3 segundos. Nuestro nivel de atención era muchísimo más amplio. De Pasó 7 minutos. en los 80 que teníamos nivel de atención de, no, o sea, del primer acercamiento para cualquier cosa era de 1 minuto y de 1 minuto pasó a 3 segundos. Y por eso es que las redes sociales ahora dicen, tienes que hacer los primeros 3 segundos son los más importantes en un video. Y sí, porque la generación que viene, que es ¿cuál es la Z, la generación Z, tiene eso.
O Yo sea, sé que yo soy millennial, hasta y yo ahí. todavía soy millennial. Pero, ¿qué pasa? O sea, son muchas cosas. ¿Y qué es lo que tenemos que enseñar Ahora, entonces? Habilidades y habilidades blandas. Eh, tenemos que estar, primero, para mí lo más importante, o sea, en un preescolar, en un primer grado, en un segundo grado, en un tercer grado, ni siquiera es aprender a leer y escribir. Yo creo que lo más importante es la socialización. O sea, eso es lo que yo creo, porque la socialización es lo que le va a dar la malicia para saber cómo relacionarse con otro y que a la larga, todo esto que, por ejemplo, tú y yo nos conocemos ahora y entonces sabemos tejer redes y tenemos redes por todas partes a nivel, en lo que le llaman networking, todo eso lo tenemos gracias a habilidades que tuvimos cuando éramos chiquitos, que llegábamos a la playa y no conocíamos y nos poníamos a jugar con el niñito. Eso no lo está haciendo la generación que está viniendo. Y creo que la educación tiene que apuntar es a eso, apuntar también a esto de hacer curadurías. No puede ser, o sea, ya nosotros no tenemos que enseñar historia, por ejemplo. Nosotros tenemos que no enseñar, te metas con no, historia. No, no te ojo, metas ya va. con eso. No tenemos que enseñar historia en el Un sentido de pueblo que que no conoce su historia está destinado a repetirla. cuando fue, no, espera, dame crédito, espera. Ok, te doy chance. No, a ver, no necesitamos enseñarle a un niño que el 5 de julio de 1811 fue la independencia. Yo siento que al día de hoy eso ya con googlearlo lo tienen. Yo creo que es más importante enseñarle qué sentido tuvo, cómo se llegó a la independencia, que el muchachito conozca la historia, porque tiene muchísimo más sentido y puede poder interpretarla. O sea, nosotros ya al día de hoy yo siento que esto de dar clases tema por tema y decir, bueno, ya yo como maestra ya di el sustantivo, ya di multiplicación, ya di división, no. O sea, división, multiplicación. Señora, o sea, la calculadora la tenemos en el teléfono. Entonces, es como, no es mejor, vamos a enseñarlos a pensar, a tener lógica, a usar una tabla de Excel, que nadie nos dijo que era tan No sé, importante. todavía no sé. Todavía, o Todavía no sea, sé. Mira, Dulce, a mi ver, déjame idioma, atajarte ahí, déjame atajarte ahí, déjame atajarte perdón, ahí. Se habla hasta por los codos. mucho. Fíjate, esto de la historia, cuando te estoy oyendo, primero con la historia no te metas, esa es Yo mi sé. materia favorita, ¿ya? Pero ciertamente yo soy un apasionado de la historia porque más de lo que me enseñan, que en la escuela te decían, el 12 de octubre de 1492 la niña la pidió una vaina como una oración, ¿no? Era como Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿No? Tuve un abuelo que, que me contaba cómo él, además lo hacía a modo de cuento, no lo hacía, ¿no? Sino que me contaba, ¿no? Llegaron unos tipos en unos barcos, no sé, medio comunistoso, pero era un tipo muy culto, nunca fue a la escuela, pero leía mucho. Y entonces me contaba esas cosas. Y yo cuando iba a exponer, más que repetir lo que decía el libro como un loro, lo que hacía era echar el cuento como mi abuelo. Ahora que lo analizo, creo que estas habilidades comunicacionales pueden venir de ahí. Eh, si no lo había pensado nunca, gracias Dulce. Pero entonces fíjate, en la pandemia yo sentí que pasó algo. Nos mandan a encerrarnos, más de lo que ya veníamos encerrados, porque veníamos encerrados en la cajita, eh, encerramos a los niños, y entonces no, la nueva educación es telemática. No. Y entonces, bueno, pongo un Zoom, pongo un link, pongo una cosa y creo que ya me estoy adaptando a la nueva realidad. Y yo siento que la cosa no es tan así. No, ¿Cómo, cero. o sea, tú cómo lo ves? Porque, o sea, tienes la herramienta, pero ¿cómo te haces parte del contexto que genera esa herramienta y no te vuelves una herramienta más? No sé si la pinto bien la pregunta. Cero, sí, sí, cero. A ver, para mí la pandemia fue, por lo menos la parte de educación, Cero, eh, cero. Ajá. la parte de educación para mí fue, o sea, pasar el pizarrón, del pizarrón que ponías acá y tenías a los niñitos al frente, a pasarlo todo en la computadora, pero en realidad la metodología como tal no cambió. Siguieron haciendo exámenes, siguieron mandando, peor, mandaban muchísimas más tareas que nada que ver. O
sea, yo veía por lo menos las tareas de mis sobrinos, que le preguntaba a mi hermana y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Aparte, imagínate, en el contexto de Venezuela peor aún, porque era por mensajito de WhatsApp, porque la mayoría no tenía ni siquiera, tenían que llevar los cuadernos a la escuela, a pie, caminando, pedir, bueno, todo un drama que no quiero, no vamos a llorar mejor. Pero eh, eh, la educación, la sociedad, el maestro, yo no sé quién debería de empezar a despertar, porque me parece que es, o sea, fundamental darse cuenta que en realidad todo lo que se está haciendo, o no todo, pero la mayoría de las cosas que se están haciendo no funcionan. Y se sigue explicando y enseñando todo como hace 40, 50 años. Y esto, o sea, esto de enseñar de memoria la historia, en algún momento sirvió. Vamos a estar claros, el sistema educativo sirvió para darle contexto, para poder enmarcar cómo queríamos, por ejemplo, para poder alfabetizar un país entero en 1800, 1900, era necesario tener una estructura y poder hacerlo de esa manera, pero ya cumplió su rol, ya está caducada y tenemos que empezar a ver lo que está funcionando. La cosa es que poder adaptarlas, por lo menos a los países de acá, es plata, es un cambio de paradigma total, o sea, ya meterse en la cabeza de la maestra, de la directora que piensa que la gelatina en el pelo está mal. O sea, es como, hay que cambiar muchas cosas. Es difícil, Mira, pero Dulce, creo que hay que, o sea, el trabajo tuyo, mío, todo, es seguir diciendo, seguir hablándolo. Yo me la paso, por lo menos vamos a hablarlo y vamos a ver cuánta gente lo va a reproducir y yo espero que mucha gente de la que ve una sola palabra que va creciendo, gracias a los que nos siguen, 200 reproducciones, 250, 220, o sea, ahí vamos, sin pagar publicidad y sin pagar payola, vamos bien, pues porque la mayoría son papás, ¿no? Al final yo creo que este tema les interesa, espero yo que les interese y te agradezco a ti por traérmelo. Fíjate que tú me planteas algo que tiene una explicación, ¿no? El modelo educativo actual se pensó para la revolución industrial. ¿Mm? Perfecto. Alguien que sepa leer, escribir, sumar y restar. Y que pueda operar una máquina y que pueda hacer eso. Ese era esa persona. Yo no me quiero meter en política, pero tú me obligas. Es como cuando le decimos a la gente, no, es que el socialismo, es que tú hoy en día no le puedes decir a alguien que tu modelo político exitoso va a ser que tú vas a ser igual al de al lado, porque hoy en día la gente quiere ser diferente al de al lado. El modelo educativo que tenemos se hizo pensando en esa persona, en el que iba a ir a una fábrica o iba a ir a un trabajo, ¿sabes? Y ya está. Pero ahora, con esto de inteligencia artificial, que es una competencia terrible para el ser humano, yo siento que sí, ¿no? Con todo lo que se está desarrollando, no, yo creo que no se ha hecho el clic y entonces me causa mucha risa algo. Por ejemplo, yo estoy en España, para quien no lo sepa, estoy en España, y yo siento que España es el país del curso. Aquí hay toda una, yo no sé, Gabriela, ¿tú no tienes ese dato? Es que no. Yo no sé cuál es el porcentaje del PIB español que se sustenta en las empresas que se dedican a la formación, ¿no? Entonces hay todo un boom, ¿no? Para que te formes en inteligencia artificial, para que te formes en energías renovables, para que te formes en networking, para que te formes en marketing digital, porque es una forma, siento yo, de que te digan en la cara, es que lo que tú aprendiste no te sirvió de nada. y sí, Tienes 40 años y no sabes un carajo. y Entonces, sí. eh, tú dices, yo no sé si los maestros, yo no sé, pero yo siento, Dulce, que también aquí vamos a depender mucho de los gobiernos, que al final son los que dirigen las políticas educativas. Le interesa cierto gobierno, no vamos a nombrar ninguno para que ninguno se sienta ofendido, que la gente esté formada, que la gente sea analítica, que no vote sobre el estómago, o sobre la rabia, o sobre el dolor, o sobre... Yo siento que no, pero quiero saber qué sientes tú. ¿Qué crees? No, ¿Qué no sé, te crees? estoy preguntando. No, obviamente, para mí la política juega un papel eh, fundamental. O sea, si el diseño educativo de un país no tiene
un rumbo que vaya con respecto a lo que está pasando en general en la sociedad, obviamente el de abajo no lo va a hacer y el de más abajo no lo va a hacer, y si lo va a hacer le va a costar. Jordán, yo fui directora 2 años de una escuela, no voy a decir para no meterme en problemas, no vaya a ser que este video ruede mucho. Te ponen por ahí. Igual ya cuando vean Dulce Barrera ya saben. Pero bueno, de una escuela pública, de una parroquia muy popular, eh, y había veces que a mí me ponían contra la espada y la pared entre, o sea, a decidir literal entre entregar o dedicarme a lo que era la pedagogía, lo que yo quería hacer, al evento, no sé, yo hacía muchos eventos en la escuela para salir de la cotidianidad, para trabajar con los niños de otra forma, para que se lleven otra experiencia, porque son niños que nunca en la vida salen de Katia, por ejemplo, y llevarlos a la Plaza Bolívar, para ellos eso era lo máximo. Entonces, como que trataba de hacer ese tipo de cosas y muchas veces a mí me tocó, por suerte yo esquivé varias balas, pero era como suspende todo porque tienes un evento en tal lugar, tienes que ir porque eres la directora, o tienes que mandar tantos niños a tal evento o a tal cosa. Entonces, es como te pone entre la espalda y la pared, y entonces ahí es donde tú dices, definitivamente el Estado de cualquier país tiene que tener un lineamiento como debe ser y hacerlo cumplir. Y obviamente para mí, o sea, mientras eso no pase, se te pone difícil, más Dulce, el que... mito este con Asia y con el norte de Europa es así Eh, como lo ah, pintan. no, No a ver, sé. son muy buenos en matemática. De hecho, todos los que ganan en las Olimpiadas de Matemáticas, si sean de Estados Unidos, todos son chinitos. No sé si coreano, chino, japonés, pero todos son achinaditos. Y es verdad, o sea, son muy buenos. Aparte de que ellos están capacitados, o sea, tienen un nivel de entrenamiento muy fuerte, pero así como tienen ese nivel de entrenamiento, también entran en una parte, o sea, respóndeme tú si está bueno que tú tengas un hijo que sepa todo eso, pero que la tasa de suicidio de los muchachitos sea tan alta en estos países. Entonces, hay algo que no está cuadrando. Puede ser que sí, que el sistema en general, el país como tal, tenga un pensamiento bastante rígido y por ende pasen estas cosas. Pero ¿qué está haciendo la escuela para que esos niños no se suiciden? O sea, algo ahí no me termina de hacer clic. A diferencia, por ejemplo, de los países nórdicos. Para mí los países, o sea, la educación eh, desde siempre ha venido sonando desde que yo estoy estudiando, por ejemplo. Y últimamente más porque tiene integrado muchas cosas, o sea, como que todo lo bueno de cada propuesta educativa lo van integrando y está buenísima. O sea, en Finlandia creo que salen los muchachitos, cuando salen del bachillerato, lo que nosotros le llamamos bachillerato, ya se saben por lo menos 7 idiomas, de los cuales hablan bien el 5. O sea, han leído ya en primaria, ya tienen no sé cuántos libros leídos, pero no es solamente que lo leyeron, sino que te saben hablar de eso que leyeron. Entonces, a eso es que hay que apuntar, ver, revisar qué nos puede servir, porque obviamente no nos va a servir todo. Aparte, allá la población, no podemos medir la población que hay, allá todo es gratuito, el alcalde, el presidente manda a su hijo a la misma escuela que va la de tu hijo, la de mi hijo, o sea, porque no está prohibido cobrar, porque la escuela es gratis. Para ellos es su prioridad. La educación es un derecho, ¿no? Es un derecho, Teoría. y además de ser un derecho para ellos, significa de que es igual para todos. Y como es igual para todos, no necesitan abrir una escuela privada donde no a nadie falte. Incluso para poder ser maestro allá, tú tienes que estudiar muchísimo más y actualizarte muchísimo más que otro profesional, un médico, por ejemplo. Entonces, el énfasis que le dé la política educativa o el gobierno, el Estado,
impacta directamente. Como te digo, no es lo mismo la cantidad de personas. Aquí Uruguay es muy buena la educación, pero bueno, aquí hay 3 millones de personas. Uruguay es Caracas, ¿no? Saludos a mis amigos Creo uruguayos. que menos que Caracas. Dulce, para las mamás que nos van a ver en este inicio de clase, ¿qué buscar en una escuela? Ya sabemos la realidad, que lo que puedo pagar, que no sé qué, pero tú me decías, bueno, 3, 4 cosas, mire, mamá, busque estas cosas. ¿Qué se le puede, o mamá o papá, qué buscar en una escuela fíjate, yo fui al banco hace 2 días y la cajera del banco, una señora española, la señora Pilar, al principio tuvimos una relación complicada, pero ahora somos panas. Le digo, no, señora Pilar, es que imagínese usted, le estoy contando a todo el mundo, la locura en Venezuela, $600 en inscripción en un colegio. Y me dijo, mira, mi hijo tiene 27 años y él estudió en un colegio que queda por aquí cerca, por la calle no sé cuánto, que es un colegio de las Carmelitas Descalzas, por la José del Hierro, me dijo. Y me dijo, yo dejé que mi hijo estudiara ahí y me sentí completamente feliz por la forma en la que ellos lo educaron como ser humano. Yo dije, la señora Pilar Mira, es una tipa. la clave, que de hecho se lo digo a todos mis amigos, siempre cuando empiezan, sobre todo el preescolar, viste que los papás se ponen muy nerviosos cuando los mandan. ¿Viste? Sí, lo tengo. Es cuando les dicen, cuando tú ves al niño y le preguntas, o lo ves cuando sale de la escuela y dice que quiere volver. Para mí eso es clave. Si Para no mí quiere ir es a la escuela, no tiene que clave, estar ahí. es clave. No tiene que estar en la Imagínate escuela. tú en un trabajo que no te gusta, lo que sufres. Un Lo he niño, sufrido. un niño, sí, todos hemos sufrido un trabajo que no nos gusta. Imagínate un niño que recién está empezando a gestionar, que todavía ni siquiera sabe lo que es estar triste, molesto, que ni siquiera sabe lo que son sus propias emociones, no tiene todavía conciencia de lo que es llevarlo a un sitio donde es siéntate, no hables, cállate. Para mí lo principal que toda mamá tiene que ver, más allá de la plata, más allá de, obviamente, sí, también la asistencia, que no falte, la calidez humana. Desde que tú entras a una escuela, yo creo mucho en las vibras, digo, en las vibras, en la energía, cuando tú entras a una casa, no sé si les pasa, pero que hay unas casas que están bien, pero sientes como que, no sé, como que, bueno, las escuelas cuando entras, tú les tienes que ver la cara a los niños. O sea, si todos vienen en filita, para mí eso es clave. Si todos los niños vienen en filita, la maestra ni habla, pero todos vienen en filita y no escuchas nada alrededor, desconfía, Sí. desconfía. Eso no es una escuela, eso es una cárcel. En esa escuela no se está dando la libertad que se necesita. Le están enseñando temas. No les estás enseñando para mí es muy importante la calidez. O sea, un niño se va a acordar de ti es por cómo lo trataste. No se va a acordar de que lo enseñaste a leer, a escribir, eso no te acuerdas. Tú te acuerdas de dos maestras, la que peor te trató y la que mejor te trató. Y cuando estás grande, te Yo me acuerdo de acuerdas. 2 maestras que me amaban y me consentían y me trataban, que eran Carmen y Rosita. ¿Viste? Y te acuerdas de los nombres de tus maestras. Entonces, Mi maestra Carmen la tengo en Facebook y la piropeo, está buenísima toda la vida, ha sido preciosa. Siempre le echo los perros. pero Pero bueno, entiendo la idea. para mí los papás tienen que ver mucho eso, hablar con otros papás que ya tengan a sus hijos allí y más que les digan, no, porque es que mi hijo sabe hablar, sabe hacer, sabe, no se concentren en lo que sabe, concéntrense más bien en cómo se siente el niño en esa escuela. En una sola palabra, Dulce, ¿cuál es el reto de la educación actual? Acción, más que crítica. Accionar. Hay que exigir más. Me gusta ese verbo, acción, me gusta. Yo creo que a los niños hay que, sea cual sea el modelo, la escuela, a mí me botaron de una escuela militar, bueno, ya yo no voy a hablar de mí, pero tiene mucho problema de conducta. Eres Pero a los tremendo. niños hay que, en una palabra, yo creo que hay que abrazarlos, ¿sabes? Eso que tú decías, que en la escuela, por ejemplo, yo, bueno, un paréntesis cortito, yo vivía en Guatire y estudiaba en Santa Mónica.
Se iban para las 3:30 de la mañana para ir a estudiar a ese colegio que a mí me gustaba, donde estaban Carmen y Rosita. Estaba Carmen en la mañana y Rosita en la tarde. Y Rosita me consentía tanto que me dejaba hasta dormir en las tardes un rato, hacer una siesta, porque sabía que me paraba. Pero era eso, me sentía abrazado por ellas dos, aprendí muchísimo de ellas dos. Rosita ya se fue de este mundo, Carmen la tengo en mi Facebook, por ahí se lo voy a mandar. Y yo creo que eso, ¿no? Cuando tú te sientes en la escuela abrazado, querido, más que en una cárcel, ¿no? Como decía Dulce, párate, siéntate, tal y tal, yo creo que la cosa funciona. Dulce, te mando el beso más grande que te pueda mandar. Hay una canción de Pablo López que se llama, ¿cómo se llama la historieta? El abrazo más grande de todos los tiempos, te lo voy a mandar. Es el abrazo que te Ok. quisiera dar. Y te lo agradezco todo lo que has hecho porque hagamos este programa juntos. Ojalá la gente lo vea, ojalá les haga clic ahora que estamos en búsqueda de colegio y tal y qué sé yo, para que se lleven algunas claves, porque la idea es esa, como dice nuestra invitada de hoy, es un trabajo de todos al final, ¿no? Sí. La educación es un trabajo de todos. Es de todos y creo que el llamado acá es dejar de ver lo malo y empezar a ver qué es lo bueno que yo puedo hacer y qué es lo que yo puedo aportar. Porque si no, nos quedamos en la queja y ya. Bueno, yo agradecidísimo con Dulce. Tratamos de grabar el miércoles, no pudimos, el jueves me enfermé, el viernes en la noche al final fue que lo logramos. Así que si me ven esta cara de destrucción es porque amanecí editando, además con la temperatura bien caliente de Madrid por estos días, pero bueno, me gusta lo que hago, lo hago con mucho cariño para ti, espero que a ti te guste también y que lo compartas, ¿vale? Yo creo que es un tema fundamental. La educación, como lo planteaba Simón Rodríguez, tiene que ser parte de la vida del ser humano. Es fundamental para la vida, es aprender haciendo cosas, básicamente. Rodríguez hablaba de la toparquía y de un montón de cosas que además han servido de base, tal vez por eso hablábamos de la experiencia de los niños venezolanos en Chile, ¿no? Porque viene de ahí. Sin hablar de Andrés Bello, fundador de la Universidad de Chile, redactor del Código Civil chileno. Bueno, hemos dado cosas buenas en educación, pero hay que seguir. No solamente hablo de Venezuela, sino del mundo entero. ¿Por qué? Como dijo aquel gran hombre, un pueblo ignorante es un arma ciega de su propia destrucción. No podía cerrar con otra frase que no fuera con esa. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco. O Ponte, o Blanco y Ponte, no recuerdo. Materia favorita de la historia, pero ahí falló un poquito. Si te gustó, comenta, comparte, critica, escribe, pásaselo a tus colegas del colegio a ver qué piensan acerca de esto. Yo me quedo en especial con esos punteos que dio Dulce acerca de qué tenemos que buscar como padres al momento de pensar en la escuela de nuestros hijos. Te espero el próximo sábado, misma batidora, mismo Vaticanal. Buenas noches, buena suerte.